Me enamoré del hermano menor de mi compañero de piso, porque era demasiado guapo, porque conmigo siempre era increíblemente amable. No pude controlarme, y terminé confesándole lo que sentía. Me rechazó de forma directa, pero yo no soy de insistir ni de aferrarme. Solo sonreí y le dije que no pasaba nada. Después de graduarme de la universidad, me fui a vivir a otra ciudad. Nunca imaginé que él me buscaría hasta perder la razón. Y cuando finalmente nos reencontramos, me miró y me preguntó en voz baja, ¿todavía me quieres? ¿Aún estarías dispuesto a elegirme? Me llamo Daniel Navarro. Soy gay, y desde que nací hasta hoy, siempre he estado soltero. Todo el mundo lo sabe. Mucha gente me ha pretendido. Entre ellos no faltaban hombres guapos, con dinero y buenas condiciones, pero siempre sentía que faltaba algo, así que nunca acepté, hasta que conocí a Gabriel Molina. Era el hermano menor de mi compañero de piso, Bruno Molina, y caí por completo. En ese instante exacto, cuando me miró a la cara y me llamó por mi nombre, Daniel, mi corazón empezó a latir como nunca. Por primera vez en 20 años, me enamoré de verdad. No podía controlarme. Con los ojos abiertos o cerrados, solo podía pensar en él. Era un año menor que yo, pero mucho más alto. No sé con qué lo habrán alimentado para crecer así. Daniel, mi hermano te ha dado muchos problemas en la universidad, dijo Gabriel. ¿Cómo podían ser tan bonitos esos ojos? Por dentro estaba gritando, pero por fuera fingí calma. Tartamudeé, con la cara completamente roja. No, no pasa nada. Es lo que debía hacer. No hacía mucho, Bruno se había roto una pierna en la universidad. Yo lo llevé de urgencia al hospital en plena noche. Estaba muy agradecido conmigo. ¿Eso significaba que, si quería acercarme a su hermano, sería más fácil? Me gustaba mucho Gabriel. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el corazón se me aceleraba. Pero yo era cobarde. Reprimí esos sentimientos a la fuerza. Pensé, no puedo saber si Gabriel es heterosexual o no. No tengo por dónde empezar. Y yo, no me atrevo a coquetear con hombres heterosexuales. Así que me dije, si volvemos a vernos, entonces sí, lo intentaré. Y contra todo pronóstico, parecía que teníamos algo de destino. Un mes después, Gabriel volvió. Solo venía de visita. Y además, me compró un pastelito. Solo a mí. Bruno lo notó enseguida y bromeó. Gabriel, ¿qué es Daniel para ti? ¿Por qué solo le compras a él? Mi corazón dio un salto. Nadie sabía que ya tenía las manos apretadas contra las mangas, ni que mi cara estaba ardiendo. Mi aspecto nunca fue agresivo, más bien siempre transmitía algo suave, dócil, del tipo que provoca ganas de cuidar. Ante la broma de Bruno, Gabriel respondió sin rodeos. No hay remedio. Daniel es demasiado adorable, dan ganas de cuidarlo. Y sin darle importancia, apoyó la mano sobre mi cabeza y me la revolvió suavemente. Mi cara explotó en rojo. ¿Qué estaba haciendo este chico? Soy su compañero mayor, ¿vale? Pero aún así, mi corazón se sentía cálido. Comía el pastel que me había regalado la persona que me gustaba. Sabía dulce. En ese momento lo decidí. Iba a intentarlo. Iba a conquistarlo. Aunque fuera cobarde. Aunque tuviera miedo al rechazo. Así que planeé en secreto durante una semana. Invitarlo a comer. Pero el plan fracasó. Bruno volvió a torcerse el pie. Y tuve que llevarlo otra vez al hospital. Entonces alguien llamó suavemente a la puerta de la habitación. La puerta se abrió. Era Gabriel. Entró con un termo en la mano. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. ¿Daniel? Dijo con alegría. Me hice a un lado. ¿Vienes a ver a Bruno? Por dentro, yo ya estaba en completo pánico. El corazón me latía tan fuerte, que casi podía escuchar el ruido dentro del pecho. Me aparté para dejarle sitio. Pero Gabriel me empujó suavemente para que me sentara. Y me sirvió un cuenco de sopa nutritiva. Me miró fijamente y preguntó, ¿está buena? Parecía un cachorro esperando un elogio. Me quedé un segundo en blanco y asentí. Claro que sí, Bruno añadió desde un lado. La ha hecho Gabriel. Me quedé en shock. Pero ¿qué clase de hombre perfecto era este? Alto, guapo, de buen carácter. Y además sabía cocinar. Como luego tenía clase, Gabriel no se quedó mucho tiempo. Después de verlo marcharse a regañadientes, miré a Bruno. Nos quedamos mirándonos en la habitación. Desde hacía rato, su mirada hacia mí era un poco extraña. Me entró el pánico. Pensé, ya está, me he delatado. Con el corazón en la garganta, escuché su burla. ¿Te gusta? Guardé silencio.
Si no hablaba, nadie lo sabría. Al verme tan patético, Bruno se echó a reír. ¿Y qué miedo tienes? Si te gusta, ve y persíguelo. En ese instante, Bruno parecía brillar. Entonces, voy a intentarlo, dije con cautela. Que yo fuera gay era algo que todo el mundo sabía. Nunca lo oculté, pero Gabriel quizá no lo sabía. Al fin y al cabo, no estudiaba en nuestra universidad. Iba a una universidad de élite, justo al lado. De pronto sentí que no estaba a su altura, pero aún así, quería intentarlo. Intentarlo es intentarlo. Así que, actué. Con la ayuda secreta de Bruno, aunque fuera cobarde, ya no tenía escapatoria. Tenía que avanzar. Así que di el primer paso. Aproveché una visita de Gabriel y le dije, Gabriel, tengo algo que decirte. Él sonrió con naturalidad. ¿Qué cosa? Dime, Daniel. Te escucho con atención. Yo no respondí de inmediato. Y él tampoco me apuró. Bruno chasqueó la lengua, frustrado, y se metió detrás de la cortina. En esa habitación solo vivíamos Bruno y yo. De repente, quedamos solo Gabriel y yo. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese cruce sentí algo espeso, difícil de describir. Por un instante, incluso pensé que quizá, Gabriel también sentía algo por mí. ¿Sería posible? Como guiado por un impulso extraño, le pregunté, ¿qué planes tienes para San Valentín? En realidad, estaba tanteando si tenía pareja. Él inclinó la cabeza y pensó un poco. Supongo que pasaré el día solo. Era tan adorable. Me dio tanta vergüenza que me incliné hacia adelante, me cubrí la cara con las manos, y apoyé la frente sobre el escritorio. Se acercó. Su respiración cálida rozó mi oído. Daniel, ¿qué te pasa? Me enderecé, todavía con la cara roja. De repente me acordé de que no he terminado una tarea que dejó el profesor. ¿Te quedarías un rato conmigo? Después de decirlo, miré su expresión. Bruno asomó la cabeza desde la cortina, haciendo ruidos de burla. Le lancé una mirada fulminante. Entonces vi a Gabriel sonreír, arrastrar una silla, y sentarse a mi lado. Claro, me quedo contigo. Sus ojos sonreían. Parecían estrellas. Me gustaba muchísimo. Al final, dejé el bolígrafo. Con él al lado, mi corazón no se calmaba en absoluto. Estaba completamente nervioso. Según Bruno, después, en ese momento yo tenía la cara roja como una manzana. Me asusté. ¿Gabriel se habría dado cuenta? Bruno, exasperado, dijo. Si no quieres que lo know, ¿para qué lo persigues? ¿Estás jugando a las casitas? Pero lo cierto era que Gabriel parecía no haberse dado cuenta. Bruno dijo que su hermano era lento para captar sentimientos, que trataba bien a todo el mundo por naturaleza. Además, no me propuso pasar San Valentín juntos. Así que fui yo quien lo invitó. Él me dijo que tenía asuntos en la universidad. Ese día, aún así, lo vi. A su lado había una mujer con vestido rojo, muy hermosa, muy llamativa. Mi intento de conquistar a Gabriel parecía una broma. No había avanzado nada. Incluso parecía que había retrocedido. Empecé a sospechar que tenía novia. Pero Bruno me miró incrédulo. ¿Cómo que tiene novia? ¿Por qué yo no sé nada? Yo solo me veía abatido. Hasta que, al día siguiente, recién despierto, escuché que llamaban a la puerta, tan temprano, y yo ya estaba de mal humor. Además, estaba sufriendo una ruptura unilateral. Abrí la puerta de golpe, y me quedé frente a frente con la persona afuera. Ambos guardamos silencio. Daniel, habló primero Gabriel. Ayer te vi. Respondí con un simple, ajá. No sabía qué decir. Él se apresuró a explicar, con un tono algo nervioso. La mujer de ayer, era mi hermana. Se sonrojó un poco y dudó antes de añadir. No tengo novia. Tampoco tengo novio. Cerré la puerta, y me lancé sobre la cama. Mi cabeza estaba llena de la imagen de Gabriel sonrojado. Era tan adorable. Me gustaba todavía más. Pero Gabriel brillaba demasiado. Había demasiada gente a la que le gustaba. Si no me daba prisa, terminaría siendo de otra persona. En la universidad de al lado, cada trimestre había un torneo de baloncesto. Gabriel era titular. La tarde anterior, Bruno recibió una llamada. Yo estaba en mi asiento, viendo vídeos sin parar. Bruno hablaba sin parar de algo, pero no le prestaba mucha atención. De pronto, me dio una palmada en el hombro. ¿Qué pasa? Pregunté. Me pasó el teléfono. Del otro lado se escuchó la voz de Gabriel. En ese instante, los vídeos dejaron de tener sentido. Todo mi mundo volvió a ser él. Daniel,
¿Mañana tienes tiempo? Preguntó. Pensé un momento. Mañana no tengo clases. Pareció muy contento. Su voz sonaba alegre. Entonces tienes que venir, ¿sí? Acepté. Al día siguiente, Bruno me arrastró directamente a su universidad. El campus era enorme. Casi no lo encontrábamos. Cuando llegamos a la cancha, las gradas estaban casi llenas. Entonces escuché una voz. Daniel. Miramos en esa dirección. Gabriel ya nos había guardado sitio. Era muy popular en su universidad. En poco tiempo, a nuestro alrededor se escucharon gritos y murmullos. No sé por qué, pero Bruno y yo nos sentimos un poco avergonzados. Nos miramos. Y nos sentamos. El partido comenzó. En la cancha, Gabriel brillaba. Cuando corría, tenía una energía juvenil imparable, como una ráfaga de viento. Era imposible no fijarse en él. Entonces, una chica sentada a mi lado me preguntó en voz baja. Oye, ¿conoces a Gabriel? Asentí. Sí. Me pidió que la ayudara a conseguir su contacto. Miré a Bruno. Él no dijo nada, solo me observaba como si fuera un espectáculo. No somos tan cercanos, respondí. La chica dijo, y no insistió. En ese momento, giré la cabeza, y justo crucé miradas con Gabriel. ¡Qué ojos tan bonitos!, pensé. Le di un codazo a Bruno y susurré. ¿Por qué me está mirando? Esa mirada casi me volvió loco. Espera, dijo Bruno, frunciendo el ceño. Creo que está mirando a la persona a tu lado. Me quedé helado. Era cierto. La mirada de Gabriel no estaba sobre mí, sino sobre la chica que estaba sentada a mi lado. Ella era muy bonita, de esas que gustan fácilmente. Sentí que el corazón se me enfriaba. Bruno se dio cuenta de que había metido la pata. Durante la segunda mitad del partido no habló, intentando animarme de vez en cuando, pero mi aspecto decaído lo hizo desistir. Al terminar, miré en dirección a Gabriel. Él también me estaba mirando. En el siguiente instante, tomé una botella de agua del asiento, y corrí hacia él. Bruno se quedó completamente atónito. Dicen que el amor vuelve a la gente impulsiva. Tal vez era verdad. De vuelta en el dormitorio, me lancé sobre la cama, riendo sin poder parar. Le envié un mensaje a Gabriel, diciéndole que ya había llegado. Después de enviarlo, me quedé dormido. Había sido un día feliz. Soñé. En el sueño, Gabriel estaba junto a una chica muy bonita. Se veían muy bien juntos. Yo los miraba de espaldas, con el corazón sangrando. Me desperté sobresaltado. Pero después de eso, pasó mucho tiempo, sin volver a ver a Gabriel. A veces iba a esperarlo afuera de su universidad. Nunca lo veía. Era como si hubiera desaparecido por completo. Mi corazón inquieto volvió a calmarse. Cada día iba a clase como siempre, comía como siempre, pero en el fondo sentía un vacío constante, como si verlo a diario se hubiera convertido en un hábito silencioso, imposible de explicar. Pero no había alternativa. A veces, el destino simplemente no coopera. Aquella mañana llegué justo a tiempo a la clase temprana. Cuando entré al aula, estaba casi llena, no quedaba ni un asiento libre. Todo era gente, calor humano. Miré alrededor buscando a Bruno. Cierto, se había ido a casa el día anterior. De pronto, alguien me hizo una seña con la mano. Levanté la vista. Y ahí estaba, Gabriel. ¿Gabriel? ¿Qué hacía aquí? Me acerqué y vi que había un asiento vacío a su lado. ¿Está ocupado?, pregunté. Negó con la cabeza. No, te lo guardé especialmente a ti. Eso fue suficiente para desarmarme por completo. Otra vez estuve a punto de caer. Reprimí mis emociones y me senté a su lado con calma. Había madrugado demasiado y el sueño me vencía. Qué conveniente. Bruno se fue y dejó a su hermano viniendo en su lugar. Apoyé la cabeza en la mano, a punto de quedarme dormido. Entonces sentí algo, una mirada fija, directa, imposible de ignorar. Abrí los ojos de golpe, y me encontré con la mirada de Gabriel. El corazón se me detuvo un segundo. ¿Por qué me miras así?, le pregunté. Él se inclinó un poco hacia mí, casi apoyándose sobre el pupitre. Daniel, ¿cuántos años tienes? Me quedé helado. ¿Eso que venía ahora? ¿Interrogatorio? Claro, solo lo pensé. 20, respondí. ¿Por qué? Gabriel negó con la cabeza y apoyó la barbilla sobre el escritorio. Sus ojos eran grandes, brillantes, atentos. Era injustamente guapo. Dentro de mí volví a gritar. Ojalá fuera mi pareja. Después de un momento, dijo. Nada, pensaba que eras menor que yo. Fruncí el ceño. ¿Menor?
Con toda confianza me llama Daniel y encima dice eso, ¿por qué? Es que parezco. No terminé la frase. Te ves muy adorable, dijo con total naturalidad. ¿Podía escuchar lo que estaba diciendo? Él no parecía darse cuenta de lo incómodo que me dejó. Siguió mirándome fijamente. Yo aparté la vista. Sentí el rostro caliente. Justo entonces noté que el profesor nos observaba desde el estrado. Pensé, ya está, me van a llamar. Pero quien terminó levantándose fue Gabriel. Durante un instante, casi todos miraron hacia aquí. No era de nuestra universidad, pero todos entendían la situación, venía en lugar de otro. Escribí la respuesta discretamente en el libro y se la acerqué. No la miró. Respondió con total claridad, sin dudar. Tal vez estudiábamos algo similar, pero aún así, era brillante. Y solo estaba en primer año. Las 2 horas y media se me hicieron eternas. Cuando terminó la clase, estaba por volver al dormitorio. Entonces Gabriel me llamó. Daniel, ¿tienes tiempo luego? Pensé un momento. En realidad no, tenía actividad del club. Al oír eso, su expresión cayó apenas un segundo. Luego volvió a sonreír, como un pequeño sol. No pasa nada. Nos despedimos. Después del club, regresaba al dormitorio cuando una estudiante más joven corrió hacia mí desde lejos, llamándome. Hermano mayor, tengo una amiga. Me alcanzó, jadeando, y me entregó una carta. Una carta. Una confesión. ¿Es de tu amiga? Pregunté. Luego dije con sinceridad. Lo siento, ya hay alguien que me gusta. Ella guardó la carta, sonrió un poco y respondió con un simple «ah». Luego se fue corriendo. Volví al dormitorio y me dejé caer en la cama. Bruno no regresó en más de medio mes. Al tercer día volvió, con un aspecto agotado. Le pregunté qué pasaba. Y de repente rompió a llorar. Me asusté. Así supe que la empresa de su familia había sido atacada por la competencia, y que su padre había sido detenido el día anterior. Le dije que no se preocupara. Quise ayudar, pero no había nada que pudiera hacer. Al cuarto día regresó sonriente. Todo había dado un giro, incluso parecía que podrían contraatacar. Me alegré por él de verdad. Entonces empezó a insistir en que me confesara a Gabriel. La verdad, me quedaban solo 6 meses para graduarme. Después de eso, tal vez ya no habría oportunidad. Si no hacía nada, todo terminaría sin dejar rastro. Reuní valor. Y sin pensarlo demasiado, lo hice. Le envié un mensaje. Salió casi de inmediato. Cuando me vio, sonrió con alegría y corrió hacia mí. Daniel, no supe qué decir. Lo llevé a un callejón tranquilo. No había nadie. Aunque me rechazara, no sería tan incómodo. Bajé la cabeza. ¿Tienes novia? Le pregunté. No. ¿Y novio? Pareció incómodo. Tampoco. Respiré hondo. ¿Y yo? ¿Podría ser? Dije, con el rostro ardiendo. Quiero estar contigo. Usé todo el valor que tenía. Entonces vi su expresión. Era difícil. Lo entendí. Quería rechazarme, pero no sabía cómo. Dije, lo siento, y eché a correr. Tenía miedo de que me llamara. Tenía ganas de llorar. Cuando a quien quieres no le gustas, no hay nada que hacer. Aún así, duele. Tal vez no fui lo suficientemente decidido. Tal vez mi cercanía lo incomodó. Regresé al dormitorio. Bruno notó algo raro. No dijo nada. Bajó y compró alcohol. Bebimos. Después de eso, no volví a ver a Gabriel. Tampoco volvió al dormitorio a buscar a Bruno. Pensé, que me estaba evitando. Intenté borrar el nombre de Gabriel de mi mente. Pero era imposible. Su hermano seguía viviendo en el dormitorio. Cada vez que alguien decía, Bruno, yo pensaba inevitablemente en Gabriel. Y entonces miraba a Bruno con una expresión amarga, como si hubiera comido algo en mal estado. Bruno no entendía nada. ¿Qué te pasa? Respondí con un distraído, me tumbé en la cama. Y corrí la cortina hasta cerrarla por completo. Con los ojos cerrados o abiertos, todo era él, Gabriel. Creo que ya estaba perdiendo el control. Al poco rato, lágrimas frías resbalaron por mi rostro, y cayeron sobre mi brazo. Tomé el móvil, intentando distraerme. Sin darme cuenta, entré en el chat con Gabriel. Llevábamos mucho tiempo sin hablar. Le envié un mensaje, y, como era de esperar, me había eliminado. En ese instante, la tristeza y el vacío me envolvieron. Tal vez era hora de aprender a soltar. A los 23 años, me dije con falsa valentía, mi juventud ya está completa. Este amor silencioso que no llegó a nada, por fin terminó. Bruno me llamó desde abajo. Abrí la cortina y lo miré.
¿Todavía quieres perseguirlo? Me preguntó. Lo pensé un momento. Insistir solo hace que te detesten. Siempre he sido reservado, no soy ese tipo de persona. Así que negué con la cabeza. Mis 4 años de universidad estaban llegando a su fin. Era mejor rendirme. Creo que no, dije. Podría molestarle. Además, no terminé la frase. Pensé, ¿y si Gabriel es heterosexual? ¿Quién lo sabe? Cerré la cortina otra vez. Me metí bajo la manta, decidido a dormir. Era fin de semana. Dormí hasta las 6 de la tarde. Al despertar, escuché voces bajas al otro lado de la cortina. Una era la de Bruno, la otra, demasiado familiar, era Gabriel. ¿Qué hacía allí? No quería escuchar, pero su voz se colaba inevitablemente en mis oídos. Bruno preguntó, ¿él lo sabe? ¿Él? ¿Quién? Pensé. Gabriel respondió, no, no se lo digas. No entendía nada. Tenía miedo de salir y enfrentarme a Gabriel. Me quedé quieto en la cama. A través de la cortina, vi su silueta. Parecía más delgado. Me sentí patético. Solo me atrevía a mirarlo desde el rincón más oscuro, como un cobarde. Dicen que incluso el final de un amor no correspondido tiene su propio proceso de adaptación. Decía que había renunciado, pero en el fondo aún soñaba. 1 hora después, la voz de Gabriel desapareció. Bruno se quedó suspirando en la silla. Mucho tiempo después, salí de la cama fingiendo ignorancia. ¿Quién vino? Bruno me lanzó una mirada. Deja de hacerte el tonto. Qué poco tacto. Su expresión era de lástima, lo que me hizo sentir aún peor. Evité cualquier tema relacionado con Gabriel. Con la graduación cerca, planeaba ir a comer con Bruno como despedida. Pero él no evitó nada. Gabriel vino, dijo de golpe. Me quedé quieto. Lo sé. ¿Y sabiendo eso no saliste? Ya se fue, dijo molesto. Bajé la mirada. ¿Ya, eso es todo? Preguntó incrédulo. ¿Qué más puedo hacer? Respondí con cansancio. Insistir hasta obligar a un chico heterosexual a sentir algo por mí? No, eso no va conmigo. Lo forzado nunca funciona. Ya tenía trabajo en mi ciudad natal. Solo esperaba graduarme. Después de eso, me iría de aquí. La última vez que vi a Gabriel fue el día de mi graduación. Empujaba 2 grandes maletas hacia la salida del campus. Cuando choqué con alguien, fue un golpe seco. La nariz me ardió de inmediato. Dolía mucho. Levanté la cabeza. Y me quedé completamente inmóvil. Era Gabriel. Ninguno dijo nada. Él vestía traje formal. A sus 22 años, la juventud despreocupada había desaparecido. Se veía mucho más maduro. Ya no parecía un estudiante. Con sorpresa y algo de vergüenza, dije, perdón, Gabriel. Él sonrió levemente. No pasa nada. Tomó una de mis maletas. ¿Vas a la estación? Asentí. Dijo que me llevaría. Lo pensé. Había mucha gente. Conseguir transporte era complicado. Acepté. Durante el camino no hablamos. Solo Gabriel me miraba de vez en cuando y sonreía, como si le hiciera gracia algo. ¿Por qué parecía? Como si le gustara. Quiso invitarme a comer. Rechacé. Dije que no quería perder el tren. La verdad, sí quería. Subí al tren arrastrando mis maletas. Miré el andén alejarse. Me sentí como el protagonista de una historia triste. El pecho me dolía. Los ojos ardían. Era evidente. Gabriel no sentía lo mismo. Yo me iba lejos. Muy lejos. No me dio su contacto. Tampoco preguntó a dónde iba. Mi futuro ya no lo incluía. No entendía. ¿Por qué había venido a despedirse? ¿Jugaba conmigo? ¿Se aprovechaba de mis sentimientos? Tal vez no. De cualquier modo, probablemente ya no volveríamos a vernos. Al volver a casa, fui a limpiar la tumba de mi madre. Intenté contener las lágrimas, pero al final me derrumbé frente a su lápida. No pude más. Nadie me había dicho que el amor no correspondido era una carrera larga y sin meta. Regresé a casa con los ojos enrojecidos. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño. Al año siguiente, mi madre falleció. Yo tenía 15 años. Desde entonces, viví con mi abuela. Ahora ya trabajaba. Tenía la capacidad de cuidar de ella y de mí mismo. No solo sobrevivir, sino vivir bien. Pensé, no estoy tan mal después de todo. Fracaso en el amor, éxito en el trabajo. Ascendí rápido. Poco a poco, la figura de Gabriel se fue apagando en mi mente. Tenía trabajo. Tenía familia. Al menos,
no estaba solo. Intenté no pensar en él, pero cada vez que veía a alguien familiar, el primer nombre que me venía a la cabeza, seguía siendo Gabriel. Por favor, que alguien me salve. Así que me volqué aún más en el trabajo. Pensé que, probablemente, ya no volveríamos a vernos, a menos que el mundo se volviera completamente loco. 3 años después, por trabajo, me trasladaron a la capital, la misma ciudad donde había estudiado la universidad. Mi nuevo jefe me dio una palmada en el hombro. Su mirada era extraña, no entendí muy bien por qué. La palmada fue tan fuerte, que casi me deja torcido. Bueno, mi primer día no fue precisamente feliz. Al salir del trabajo, me fui sin mirar atrás. Llamé a Bruno para quedar. Me preguntó si debía invitar a Gabriel. Me negué. Es cosa nuestra. No hace falta llamar a nadie más. Estaba de pie en la calle. El viento frío me atravesaba el abrigo. Hablábamos por teléfono. Su voz sonaba igual que siempre. ¿Cuándo volviste?, preguntó. Ayer. Ya era invierno. La capital siempre se enfría antes que otras ciudades. Mucho tráfico, muchas luces. Entonces lo vi. Una silueta demasiado familiar. ¿Era Gabriel? Estaba apoyado en un coche negro, mirando el reloj de vez en cuando. Había cambiado mucho. Pensé en acercarme a saludarlo, pero en ese momento, de un hotel cercano salió una mujer con vestido rojo. No vi bien su rostro, pero parecía elegante y llamativa. Instintivamente me escondí tras un árbol. Cuando reuní valor para salir, ya no estaban. Sentí un dolor punzante en el pecho. Todos esos años reprimidos. Me golpearon de golpe. Lo admití. Aún no había conseguido olvidarlo. Me dolía. Como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Empezó a nevar. Cuando reaccioné, Bruno ya estaba frente a mí. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué estabas pensando? Negué con la cabeza. Tenía ganas de beber. Bruno me llevó a un bar. Prometimos no irnos sobrios. En un momento, golpeó la mesa con el vaso. Me sobresalté. ¿Estás loco? No respondió. Empezó a desahogarse. Tuve un mal presentimiento. Iba a hablar de Gabriel. Lo detuve. No quería escuchar. No quería oír sobre su vida después de que yo me fui. Pero Bruno explotó. Me he callado esto 3 años. Y ahora tampoco puedo hablar. Hace 3 años. La familia de Bruno tuvo problemas graves. Gabriel dejó la universidad, y asumió la responsabilidad de una empresa al borde del colapso. Fue presionado, acusado injustamente, y vivió bajo una enorme tensión. Tenía solo 22 años, dijo Bruno, abrazando la botella. Yo no podía hacer nada. Solo él podía sostener todo eso. Mi corazón se tensó. Recordé aquel día en la estación. Gabriel con traje formal. ¿Ya había dejado los estudios entonces? Por eso se veía tan maduro. Siempre fue alguien que cuidaba de los demás. No quería que lo supieras, dijo Bruno. No quería que te preocuparas. No lo aparté esta vez, aunque manchó mi manga con lágrimas. 3 años después, por fin entendí la verdad, pero ya no me sacudía como antes. Gabriel estaba bien ahora. Eso era suficiente. Aún así, pensé en la mujer del vestido rojo. ¿Quién era? No parecían cercanos. Bruno borracho era un desastre. Yo tampoco estaba mejor. Los dos estábamos perdidos, sin saber cómo volver. La cabeza me daba vueltas. Escuché a Bruno llamar a alguien. ¿A quién llamas?, pregunté medio dormido. A mi hermano. No entendí bien. En algún momento, alguien se acercó. Un desconocido se sentó cerca, hablando con ligereza. No respondí. Intenté apartarme. Me sentía débil, sin fuerzas para reaccionar. Entonces, alguien más intervino. Sentí una mano firme sujetándome. Todo fue confuso. Cuando abrí los ojos, alguien sostenía mi mano. Fría. Levanté la vista. Era Gabriel. ¿Sonreía, o estaba preocupado? Pensé que era un sueño. En ese sueño, Gabriel se encargó de todo. Nos llevó a casa. A Bruno lo dejó en el asiento trasero. A mí, me ayudó con cuidado. Me desperté. No sabía dónde estaba. La habitación era desconocida. Alguien llamó a la puerta. Cuando entró, me incorporé de golpe. ¿Gabriel? Él sostenía un vaso de agua. Parecía nervioso. Bebe un poco, dijo. Anoche repetías mi nombre, pensé que tendría sed. No tenía sentido. Yo, Daniel, me tapé la cara con la manta. ¿Por qué me trajiste aquí?, explicó con calma.
Fui a recoger a mi hermana, y te vi. No podía dejarte así. No esperé a que terminara. Me levanté, me arreglé lo mejor que pude, y me fui. Quedarme con alguien, por quien aún sentía tanto, me iba a destrozar. Preferí huir. No quería más relación con Gabriel. Tenía miedo. Me quedé solo en una intersección. Nadie vino tras de mí. Otra vez yo, actuando como protagonista de una historia triste. En ese momento pensé, ¿no debería pasar ahora algo dramático? Cuando llegué a la empresa, llegué tarde. Todo fue culpa del alcohol. De verdad, qué desastre. Primer día de trabajo y ya llegando tarde. Miré de reojo. Y vi a Bruno, que había llegado aún más tarde que yo. Nos quedamos mirándonos, como si el tiempo se hubiera congelado. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Bruno estaba comiendo pan y respondió, dudando. ¿Esto es mi empresa? Pobre chico. Sonó poquísimo convincente. Asentí y lo entendí todo al instante. Esta era la empresa que Gabriel había levantado él solo. Definitivamente, no era una persona cualquiera. Pero por muy increíble que fuera, ya no era mío. Yo, Daniel, hacía tiempo que había decidido soltar. Bruno notó que yo estaba raro, y sin decir nada, movió nuestros escritorios para ponernos juntos. Sin darme cuenta, pasó a protegerme. No por nada fue mi compañero de cuarto en la universidad. Me daba muchísimo miedo encontrarme con Gabriel. Pero ahora, era mi jefe. Demasiado intenso. Para evitar situaciones incómodas, todos los días me las arreglaba para esquivarlo de 1000 maneras. Tan exagerado que prefería subir decenas de pisos por las escaleras antes que compartir el ascensor con él. Hasta que, al final, ni Bruno pudo aguantar más. Con tono algo burlón, me dijo, ¿tú eres hombre o no? Abrí los ojos, inocente. Sí, él, frustrado. Si eres hombre, entonces ve y enfréntalo. Me puse nervioso. ¿Entonces ya no lo soy? Supongo que mi cobardía fue tan evidente que Bruno terminó riéndose. Debió de creerme. Yo realmente había renunciado a Gabriel. No quería volver a vivir esa sensación de que mis emociones dependieran de una sola persona. Apegarse demasiado no estaba bien. Tenía que aprender a soltar en el momento adecuado. Me pasé un mes entero convenciéndome de eso, pero todo se vino abajo cuando volví a verlo. Ese día, salí del trabajo justo a tiempo, listo para desaparecer. Miré el ascensor, estaba vacío. Estaba cansado. No tenía ganas de subir escaleras. El ascensor se detuvo en el piso 7. Las puertas se abrieron y mi corazón dio un vuelco. Gabriel estaba afuera. Nos miramos, y en nuestros ojos pasó el mismo destello de nerviosismo. Yo no lo esperaba. Él tampoco. Entró, claramente incómodo, un poco nervioso. Nos miramos al mismo tiempo. Nuestras miradas chocaron. Y al mismo tiempo, las apartamos. ¡Qué incómodo! Las puertas se cerraron. El espacio quedó sellado. Solo él y yo. Mi corazón latía descontrolado. Gabriel tenía 25 años. Se veía mucho más maduro. En 3 años, era la primera vez que lo observaba con atención. Había dejado la universidad, y con su propio esfuerzo, había salvado la empresa familiar. Era admirable. Creí que lo miraba disimuladamente, pero de pronto dijo, sin previo aviso, Daniel. El corazón me dio un salto. Levanté la vista, nervioso. Hacía tanto que no me llamaba así, y lo había echado de menos. Respondí, ajá. No era frialdad. De verdad no sabía qué decir. El ascensor estaba en silencio. Yo buscaba el momento perfecto para salir corriendo. Las puertas se abrieron. Me lancé hacia afuera. Pero alguien me sujetó de la manga. Gabriel me miró con una expresión casi suplicante. Daniel. Sus ojos eran hermosos. Había sido por esos ojos que me había enamorado en su momento. Mi corazón se ablandó. ¿Qué pasa? Miré afuera. Había mucha gente esperando el ascensor. ¿Por qué no entraban? Gabriel me acercó un poco más. Y dijo en voz baja. Daniel, ¿puedes quedarte conmigo un momento? Sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de cautela. Se veía tan vulnerable. Sentí que su mano, aferrada a mi manga, temblaba ligeramente. Lo miré. No pude negarme. Acepté. Había cosas que era mejor aclarar. De lo contrario, yo no iba a estar tranquilo. Tenía que decirle que ya había renunciado a él, que no tenía por qué sentirse incómodo conmigo. Era evidente que quería acercarse, pero algo se lo impedía. Pensé, tal vez era porque en el pasado yo había mostrado sentimientos, y eso le había resultado difícil de manejar. Cada vez que nos encontrábamos,
él era extremadamente cuidadoso. Gabriel me pidió quedarme un rato, y terminó llevándome directamente a su casa. Volver a ese lugar me resultó incómodo. ¿Quién sabe qué tonterías dije aquella noche en que bebí demasiado? Estoy seguro de que 9 de cada 10 frases eran sobre Gabriel. Cosas como, me gustas mucho, quedé fatal. Pero alguien que me explique por qué hoy Gabriel estaba tan raro. Su mirada era extraña. Y no solo eso. Cuando me llamaba Daniel, su expresión era cautelosa, casi insegura. Pero su tono era suave, demasiado dulce, tanto que me descolocaba. Después de tantos años, ese corazón que una vez latió con locura por Gabriel volvió a hacerlo, con fuerza, hasta dolerme el pecho. Mientras él me daba la espalda y guardaba una pila de documentos en un cajón, lo llamé, Gabriel. Se quedó quieto un segundo. Luego se giró, con una expresión herida. Hace mucho que no me llamabas así. Sonreí con amargura. Después de tanto tiempo sin vernos, ¿dónde iba a llamarlo? Le dije, tranquilo, no soy de insistir. Ya no pienso perseguirte. No tienes que ponerte a la defensiva conmigo nunca más. Pero apenas terminé de hablar, vi un destello de pánico cruzar los ojos de Gabriel. Al segundo siguiente, me quedé helado. Ese chico que siempre parecía tan fuerte, estaba llorando. Se veía profundamente herido. Siempre fue así, de esos que hacen imposible decirles algo duro. Suspiré y me levanté. Me voy. No había llegado ni a la puerta cuando, de repente, Gabriel corrió hacia mí y me abrazó por la cintura, enterrando el rostro en mi hombro. Sentí la espalda húmeda. Era la primera vez que escuchaba su llanto. Me apretó el corazón. No te vayas, su voz temblaba. Daniel, no te vayas, por favor. Me quedé en shock, la mente en blanco. Luego intenté apartarme. ¿No le gustaba yo? ¿Estaba jugando conmigo? ¿Me estaba reteniendo sin intención real? ¿Por qué podía ser tan cruel? La rabia me subió al pecho. Me ardían los ojos. Me sujetó con más fuerza, acercándome sin darme tiempo a reaccionar. Con la voz ronca, pregunté, ¿qué significa esto? ¿Te estás burlando de mí? No me soltó. Pero me gustas mucho, Daniel, ¿podrías seguir sintiendo algo por mí? No, respondí, forzándome a mantener la calma. Continué, no sé por qué dices que te gusto, pero yo no me siento seguro. Así que no puedo. Lo siento. Me giró con cuidado y me sostuvo contra su pecho. No podía moverme. Apoyó la frente en mi hombro. Lo siento, repetía una y otra vez. Me tomó la mano. ¿Podrías darme una oportunidad? Con esfuerzo, me separé de él. Al ver su rostro lleno de lágrimas, mi corazón se ablandó. Y, maldita sea, dudé. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hace mucho. Desde la primera vez que te vi. No pude evitar pensar que sonaba absurdo. ¿Desde entonces? Entonces, ¿por qué me rechazó cuando me confesé? De pronto lo entendí. Fruncí el ceño. ¿Por lo de tu familia? ¿No estabas seguro de nada en ese momento? ¿Por qué se veía tan afligido? Me miró con los ojos llenos de ansiedad. No lo estaba. Si todo salía mal, si terminaba en problemas, no habría tenido el valor de volver a buscarte. Cuando una historia tan dramática te pasa a ti mismo, no deja de sentirse irreal. ¿Por qué cuando me fui no me pidió contacto? ¿Por qué no me preguntó a dónde iba? No preguntó nada. Parecía indiferente. Ahora entendía que no lo era. Habíamos perdido 3 años enteros. Demasiado tiempo. No sabía qué hacer. Después de eso, me siguió durante 3 meses. En el trabajo no se separaba de mí ni un paso. Al salir, siempre estaba ahí para acompañarme a casa. Toda la empresa sabía que el jefe estaba completamente pendiente de mí. No pude resistir más. Acepté. Decidí intentarlo con él. Y solo entonces me di cuenta de que Gabriel siempre me había querido. Las señales estaban ahí. Yo simplemente no las vi. Solo a mí me compraba pequeños postres. Sonreía apenas me veía. Buscaba estar cerca. Él me quería. Subí una foto con Gabriel a mis redes, sin escribir nada. Bruno explotó. Me escribió en privado. ¿Ya pasó algo? Acurrucado a su lado, respondí. Adivina. Bruno contestó con un emoji serio. Yo digo que sí. Por mala suerte, Gabriel alcanzó a verlo. No pude detenerlo a tiempo. Solo pude sonreír de forma incómoda, esperando que no se asustara. Por dentro, maldecía a Bruno. Gabriel no dijo nada. Solo me rodeó con más fuerza y bajó la mirada hacia mí. Su cercanía era tranquila, cálida. En ese momento supe algo con claridad. Esta vez, no estaba huyendo.
El monólogo de Gabriel. Mi hermano se rompió la pierna. Fui a su dormitorio a verlo. Quien abrió la puerta fue un chico de aspecto tranquilo y educado. Escuché que se llamaba Daniel. No me miró. Tenía la vista fija en la pantalla de su teléfono. No sé por qué, pero me pareció muy atractivo. Era exactamente mi tipo. Al ver que yo no entraba, por fin levantó la mirada. Le pregunté, ¿por qué no pasas? Entonces se dio cuenta de que estaba bloqueando la puerta, y se apartó rápidamente. Ese gesto fue muy tierno. Al final, su rostro se puso rojo. Después de eso, lo encontré muchas veces más. Siempre me saludaba con una sonrisa. Sin darme cuenta, caí. Tenía miedo de asustarlo. Así que solo podía tratarlo bien en silencio. Le compraba pequeños pasteles. Lo cuidaba de manera especial. Y pronunciaba su nombre, Daniel, con el tono más suave posible. Pensé que era bastante discreto. Y, efectivamente, él no se dio cuenta. Así pasó un año entero. Seguía sin atreverme a perseguirlo. En el último año, reuní valor. Y pedí a un estudiante de su universidad que le entregara una carta por mí, pero me dijo que ya le gustaba a alguien. Justo en ese momento, mi familia tuvo problemas. Si no se resolvían bien, podía acabar involucrado injustamente en algo muy grave. Mi corazón ya no tenía espacio para pensar en el amor. Así que cuando él se me confesó, sentí una profunda pena, pero aún así lo rechacé. Poco después, yo abandoné la universidad, y él se graduó. Nos separamos. Lo vi marcharse con mis propios ojos. No le dije nada. No me atreví a pedir su contacto, ni a preguntar a dónde iba. Tal vez ahí terminó todo para nosotros. Durante 3 años, me dediqué a reunir pruebas, y a resolver todos esos conflictos. La empresa empezó a recuperarse poco a poco. Cuando por fin tuve tiempo libre, intenté no pensar en él, pero de repente me arrepentí. Debí haberle pedido su número. Fui yo quien lo rechazó. ¿Con qué cara iba a buscarlo ahora? La filial del norte me recomendó a una persona. Revisé su currículum. Se llamaba Daniel. Nuestro primer reencuentro, después de 3 años, fue en un bar. Estaba completamente ebrio, y un desconocido intentaba llevárselo a la fuerza. Perdí el control. Corrí hacia ellos y golpeé al hombre. Llevé a Daniel a mi casa. Durante todo el camino, se aferraba a mí, y me preguntaba, ¿por qué me parecía tanto a Gabriel? Tonto, era yo. Me dijo que le gustaba, pero que ya no sería así nunca más. Me entró el pánico, porque yo aún lo quería demasiado. Esta vez, no quería soltarlo. En la empresa, me evitaba. Prefería subir decenas de pisos por las escaleras, antes que quedarse a solas conmigo. Al final, no pude más. Lo engañé para que volviera a casa. Y aproveché la ocasión para confesarme. No esperaba que aún me eligiera. Los 3 años que perdimos, decidimos sanarlos con el tiempo que vendría. Suena absurdo, pero yo lo amé en silencio durante 5 años, y él hizo lo mismo durante 5 años. El amor silencioso. Es una carrera larga sin conocer el final. Tal vez ambos podamos llegar hasta el final, o tal vez se quede a mitad de camino. Pero, por suerte, él todavía me quiere. Esta historia no es un romance explosivo ni idealizado. Es una historia silenciosa, lenta, y por eso mismo, profundamente real. Lo que más me ha gustado del relato es la forma en que construye el amor no correspondido. Daniel no es un protagonista impulsivo ni dramático. Es contenido, prudente, incluso cobarde a veces. Y precisamente por eso, muchas de sus emociones resultan dolorosamente reconocibles. Gabriel, por otro lado, no es el típico amor perfecto. Es alguien que quiere, pero no sabe cómo amar en el momento adecuado. Su mayor defecto no es la indiferencia, sino el silencio. Y ese silencio acaba convirtiéndose en la herida más profunda de toda la historia. El autor escribe muy bien los detalles emocionales. Una mirada que llega tarde, una confesión que no obtiene respuesta, un reencuentro que parece una segunda oportunidad, pero que no lo es del todo. Si tengo que señalar un punto débil, quizás sea el ritmo en la parte central. Hay momentos donde la separación se alarga demasiado, y como lector uno siente frustración. Pero tal vez esa frustración sea intencional, porque así es el amor que no se concreta, largo, incierto y agotador. Esta no es una historia sobre quedarse juntos, sino sobre aprender a soltar, crecer y aceptar que no todos los amores llegan en el momento correcto. Ahora quiero preguntarte algo a ti. Si fueras Daniel, ¿habrías esperado?
¿O habrías elegido marcharte antes? Te leo en los comentarios.